Muy buenas tardes, o muy buenas noches, donde estén. Empezamos esta nueva sesión de equilibrio dinámico, sesión de trabajo de teoría de la conciencia. Eh, Estamos en la sesión número 6. El tema de hoy es equilibrio dinámico, ¿no? Es la forma en la que he ido montando todo este proyecto, o que he ido organizando estas sesiones de trabajo. Es importante porque era necesario desarrollar algunos conceptos para poder llegar a los constructos más complejos. Uno de esos es el concepto de equilibrio dinámico, que es el nuevo, porque para poder definir aquello necesitaba aclarar varios puntos que no íbamos a estar de acuerdo, porque esta idea se la he explicado a varias gente antes de recurrir a los medios masivos, y lamentablemente no me la han entendido. Yo fui con gente que consideraba, a la gente cuya aprobación y validación yo consideraba importante, y no comprenden, no quieren entenderlo, porque y es lo que he ido entendiendo con el paso del tiempo, no poseo la autoridad suficiente para generar un proceso introspectivo, un proceso de revisión de valores y validaciones en una persona que ya lo tiene medianamente resuelto, especialmente si son autoridades. Si son autoridades, nada, es muy difícil que alguien te admita que una posición diferente puede ser válida, especialmente si pierden gran parte de su autoridad moral por, eh, por esta nueva idea. Pero esta nueva idea de pronto nos pone en una posición de tú no eres superior, no eres mejor, eres solo producto de un accidente histórico. Es difícil que una autoridad lo acepte, lo asimile. Por muy humanas, humanistas o filantrópicas que se consideren esas personas, ¿no? Eh, es que estamos todos dormidos, estamos todos en el mismo barco, yo lo entiendo. Puede sonar que estoy lleno de resentimiento, pero no, sí, me molesta, porque me hicieron perder tiempo de vida, energía, esta misma serie de ideas que podrían generar un gran beneficio, están detenidas porque ciertas personas no me la validaron a tiempo, y si tardas 3 o 4 o 5 años más en desarrollarse esta tecnología es porque, bueno, cada quien sabrá dónde está su responsabilidad. Si logramos desarrollar la cura del cáncer, ojo, son 2 años más tarde por culpa tuya. Eso es, entiéndelo. ¿Qué es el equilibrio dinámico? El equilibrio dinámico es la forma en la que nuestro conglomerado de energía ha logrado una relación coherente con el exterior. Y coherente no significa que sea una relación gentil, amable, alegre. Puede ser perfectamente una relación sufriente. Pero ha desarrollado una serie de validaciones, la persona, la identidad, una serie de validaciones, una serie de respuestas a los estímulos del entorno, que generan que determinan cuáles van a ser sus reacciones, su comportamiento. Entonces tenemos gente que ha aprendido muy mal a validar y vive sufriendo porque es lo que explicábamos, por eso es necesario a los temas anteriores. Si tú eres una persona, nación, quiere decir que eres una persona y todo tiene sus niveles, y ese es el equilibrio dinámico, ¿eh? Eres una persona que elige sus pautas de validación en relación a instituciones, porque no tienes tiempo y energía de conocer toda la realidad. Confía en los expertos en el tema y confía en las instituciones, es súper válido. Deja de serlo cuando utiliza esos acuerdos sociales
para negarte a la realidad interna de otros seres humanos. Y en ese mismo sentido, hay gente que es totalmente tribal. La forma en la que validan las acciones, el comportamiento, tiene que ver con las emociones que generas en ti y en el otro, ese comportamiento. Y ellos tienen una escala valórica totalmente distinta, no quieren, es diferente, una es institucionalista y otra es emotiva. Tiene que ver con las certezas del mundo interno. En el mundo interno existen algunas certezas existenciales y solamente nos desplazamos en el mundo desde la certeza existencial. Ojo, es súper importante. No hay nada que seamos capaces de hacer. No podríamos levantar ni un tenedor si no tuviéramos la certeza existencial de que aquella acción va a tener una reacción predecible, porque si no estaríamos paralizados. De hecho, el terror es eso. El terror es ver una realidad tan estrafalaria que nos paralizamos porque no sabemos reaccionar a ella. No tenemos información suficiente para reaccionar a la sensación de terror. El equilibrio dinámico es muy complejo porque hay un montón de emociones que están validadas desde figuras de autoridad, nación, o validadas desde relaciones afectivas. Y en todos nosotros, distintas valoraciones tienen distintos orígenes y reaccionamos diferente. Si usted fue criado en una familia clase media alta, religiosa, tradicionalista, y sus familiares, todas sus familias son devotos cristianos, devotos católicos en el caso de Chile, probablemente se relacione con gente que se preocupa mucho de su rito religioso. Para usted los ritos religiosos van a tener un valor que no tienen para una persona que recién ingresa a la religión y que pertenecía a alguna otra. El rito religioso tiene algo para usted como un calor de hogar. La iglesia y algunas personas que pertenecen al culto que usted practica son parte de su comunidad, se han convertido en parte de su tribu. ¿Se da cuenta de la diferencia? No es lo mismo asistir a una iglesia donde no conoces a nadie que asistir a una iglesia que es parte de tu comunidad, en la que eres parte de una comunidad. Las relaciones son distintas, las reacciones son distintas, incluso la forma en la que te comportas hacia determinado mandato religioso es diferente. Ese es tu equilibrio dinámico. Una cosa es no robar, porque tienes la certeza interna de que robar es malo. Esa es una forma de validarlo a través de esta cosa emotiva. Sabes que robando hace daño. O no robas porque es un delito, punto, se acabó. Institucionalista, rígido. El que es institucionalista y rígido mete 10 años preso al que roba una gallina. Porque robar está la ley, está escrito, las instituciones lo dicen. Ese es el punto, creo que es el despierto número 2 de Gurdjieff. O sí, el número 2 de Gurdjieff, el hombre número 2 de Gurdjieff. Que en realidad estas definiciones me parece que son inventos de Uspensky, no las creo mucho. Porque... Permiso, porque es despierto y dormido, se acabó. La estructura psicológica puede ser más nación, más tribal. Si es más nación, va a ir a lo escrito, a la regla, a la ley, lo que dice la regla, el reglamento. Y recuerda la Constitución que dice en esta parte, en este párrafo, y por eso te expulsamos. No importa que tú hayas sido una excelente colaboración, no importa que tú hayas ayudado, no importa que seas buena persona. No. Robaste una hogaza de pan. Tenías hambre, no importa. Tenías hambre de tu familia, no importa. Robaste una gallina, no importa. 10 años preso. ¿Ya? Ese es un institucionalista, un hombre 2 de Gurdjieff. Y un hombre 1 es emocional. Y ojo, que Uspensky, como era intelectual, ponía al hombre emocional por debajo, un número por debajo del hombre intelectual. Y es ahí el tema, como que moralmente fuera inferior. Y es el hombre emocional el que entiende la diferencia entre robar un pan por hambre
y robar 500 millones de dólares del Banco de Talca. Esa validación solamente la hace el cuerpo interno, no la hace el cuerpo externo. El cuerpo externo no tiene... mira, el cuerpo no entiende la cifra 1.000 millones de dólares, por poner un ejemplo. El cuerpo no entiende que en algún lugar en alguna parte hay una cuenta corriente con una cantidad a tu nombre. Eso no son realidades que el cuerpo pueda entender. El cuerpo está aquí y ahora, y la realidad es aquí y ahora. Toda esa sucesión de eventos que das por sentada que va a ocurrir porque tu cultura lo aprendiste, forman parte de un aprendizaje social, toda. Tú mañana necesitas alimentarte y sabes que tienes cierta cantidad de dinero en el banco y nada más, no tienes más en los bolsillos, pero se te olvida ir al cajero. Una situación súper normal. Tú estás asumiendo que esa tarjeta de plástico insertada en un cajero automático, que ya saber qué es como concepto el cajero automático es una cosa extraordinaria, que apretando cierto pin va a poder extraer cierta cantidad de recursos, de fondo, de dinero. Esa operación es tan abstracta, pero sin embargo estamos acostumbrados a hacer abstracciones todo el día. El ver televisión y entender que hay alguien allá en la televisión comunicándonos ideas, tenemos que tener cierta capacidad para entender lo que nos están comunicando. Si nosotros nos hacemos expertos en la disciplina del equilibrio dinámico, que es una disciplina que no existe, pero es una práctica que podríamos desarrollar, y en eso estoy desarrollándola. Para eso estas sesiones de trabajo. Podríamos determinar un equilibrio mucho más sano entre las validaciones que le hacemos a las reglas institucionales que recibimos desde el exterior y nuestras propias validaciones internas, nuestras certezas emocionales. Esa sería una persona feliz. Una persona cuya validaciones internas, cuyas emociones le digan que está haciendo lo correcto en el exterior, sin ruido. Tú ves cómo la gente poderosa tiene que contratar o comprar o fabricarse religiones que justifican la explotación, la violencia y el abuso. Por eso. Porque hay una brújula moral que está siempre encendida. Y uno se hace el tonto intencionalmente. Y al aprender equilibrio dinámico, tú vas aprendiendo qué es lo que tiene sentido y qué no tiene sentido. Si tú estás en una guerra y la única forma de salvarte, salvar a tu familia, salvar tus creencias, tu sistema valórico, tu cultura, es comportarte fieramente como un partisano, como un guerrillero, o como fuera, o como un soldado, no te queda más remedio que convertirte en un ícono, convertirte tú mismo en una figura se me olvidó la palabra, esto es lo usa mucho Jung en su trabajo, una figura arquetípica, perdón, eso. No te queda más que convertirte a ti mismo en una figura arquetípica, y las figuras arquetípicas están en el plano de la nación, son aspiraciones humanas superiores. Si hay peligro, te tendrías que alinear a tu nación, o tendrías que alinearte a las instituciones a las que decidiste que te representaban. Y ahí recién vale la pena tener un sistema valórico nación, porque, bueno, es mucho mejor a la hora de coordinar ciertos esfuerzos, como los esfuerzos bélicos. Lo ideal sería que no tuviéramos la necesidad de ir a invadir a nadie. Y eso se logra solamente desarrollando una cultura muy fuerte. No se desarrolla, ojo, no se desarrolla
construyendo o fabricando armas más y más eficientes, sino construyendo una cultura fuerte. Escucha lo que estoy diciendo. Si tú tomas la inversión de 40 de los próximos 20 años en armamento, dejas el 10% para el desarrollo de cultura en tu país, la cultura de tu país se vuelve importante, empieza a atravesar la frontera de tu nación. Y de pronto para los vecinos dejamos de ser un personaje desconocido al que le podemos poner cualquier disfraz y justificar su aniquilación, justificar una guerra en contra. De pronto nos convertimos en un vecino, en una cara conocida. A los conocidos no se le hace la guerra, porque la guerra es horrible. Tienes que estereotipar, tienes que convertir al enemigo, a la nación enemiga, en una caricatura, en una amenaza grotesca. Que tienes que eliminar la humanidad que hay en toda una cultura para que tu nación se sienta justificada para ir a darle la guerra. Si esa nación se dedicara a exportar cultura, cómo somos, cómo nos vestimos, qué comemos, qué bailamos, cómo nos reímos, cómo son nuestras expresiones corporales, eso es teatro, cine, gastronomía, pintura, música. Si exportaras cultura, la gente se identificaría contigo, te comprenderían, te entenderían en un nivel en que ya me conviene más me gusta lo que tienes, quiero comprártelo, no quiero quitártelo a la fuerza porque tú lo haces, tú eres el que construye, tú tienes el corazón de esta idea, ¿me entiendes? Pero para eso hay que entender el concepto equilibrio dinámico, y hay que irse, para poder entender el concepto de equilibrio dinámico hay que irse todo atrás: amor, respeto, tribu, nación, teoría de la conciencia, ¿no? Porque si estamos en una conciencia, si nuestra conciencia es una conciencia interna, muy abstracta, que viene a un plano externo a encarnarse, a constituirse cuerpo, para comprender la experiencia de la tridimensionalidad del cuerpo físico. Esta es una experiencia fascinante para una mente abstracta. Es la experiencia de tener límites. Eso la mente abstracta no la conoce. Esta es la experiencia espiritual de tener límites. Eso es lo que podríamos demostrar con nuestro experimento. Yo compro la mesa y se mueve todo. Esto es lo que podríamos demostrar con nuestro experimento, pero tendríamos que entender una vez más que es equilibrio dinámico. Y el discurso de equilibrio dinámico es básicamente un aleonar al público para que vayan entendiendo los conceptos anteriores. Porque el equilibrio dinámico es el equilibrio de eso, del amor, del respeto, de tus validaciones y de tu forma, de tu comportamiento, de tus actividades, son eficientes o no. Si estás despierto o no. Si puedes decir que en tu vida tú construyes tu realidad. ¿Construyes tu realidad? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Mm? O sea, ya cumpliste los planes que tenías hace 5 años. Ya cumpliste los planes que tenías hace 10 años. Tu vida es exactamente como querías que fuera hace 20 años. No, tú no construyes la realidad. Porque estés tan dormido que el acto de abandonarte a las mecánicas sociales en las que vives te parezca construir realidades. Por eso estás muy dormido nomás. Son las 20:49, terminé mi diatriba, mi monólogo. Ya es hora de que me hagan alguna pregunta, participaciones. He estado atento igual, ¿eh? Pero aparte de algunos deditos felices no he escuchado nada. Participen. A ver. Mientras se deciden a hacer alguna pregunta, comento de dónde viene este tema del equilibrio dinámico, porque empecé con el equilibrio dinámico solo. La idea que derivaron en esta teoría de la conciencia comenzó como talleres de autoayuda. Talleres de autoayuda, un libro que escribí cuando tenía 28 años, un libro que se llamaba El poder de los sueños.
Era bonito, pero era el típico resumen que pudiera llegar desde el New Age occidental. En otras palabras, técnicas de imaginería, visualización, estar ahí, hacer lo posible, una mezcla de la magia del poder psicotrónico y el secreto, ¿no? Que en ese momento yo entendía que era cómo funcionaba. Hasta que nada, pues seguía tropezando porque no era capaz, y esto le ocurre a todos los místicos que yo conozco, esta certeza de que voy a poder generar el efecto mágico. Eso es algo que no hay ningún místico posee. A menos que se llenen de una parafernalia enorme. Y aún así, tú sabes que si eres un mago que ha hecho ritos y se ha vestido de toga y ha hecho y ha generado alguna ritualística espectacular, eh, sabes que eso ayuda a atrapar tu atención. Pero, y a poner, bueno, a atrapar tu atención, a ponerte en la sintonía, a tratar de generar el movimiento esencial que se requiere para producir un efecto mágico. Pero no estás seguro de que lo vas a generar. Y ese no estoy seguro, ese no lo puedo demostrar en un laboratorio, es el ratón que ha carcomido mi alma toda la vida. Porque si no lo puedo demostrar en el laboratorio, ¿cómo sé yo que todas estas realidades mágicas no están solamente en mi imaginación? Necesitas eh, generar un método que te permita el efecto mágico. O sea, ya está, ya es suficiente. Ahora, ¿qué es magia? ¿Qué es el efecto mágico? Eso es algo que vamos a ir discutiendo en el camino. Ya lo hemos conversado. Creo que el primer disco de este trabajo habla del tema de la magia. Y la magia desde el punto de vista que se ve en el Kybalión, la magia desde el punto de vista que lo ven, que lo sienten los místicos, la magia en el punto de vista de que la conciencia construye la realidad, conciencia es información, a eso se resume todo mi trabajo, conciencia es información, conciencia es información que, que se aglutina y se aglomera y se valida en el acto de contrastarte, de contrastarse. Me saltó el antivirus, por eso. Ya. Eso, eso. Espero que esté explicando bien. De verdad me gustaría escuchar alguna pregunta porque me siento un poco divagar. Porque equilibrio dinámico es un tema muy complejo, pero a la vez es muy simple. O sea, ¿qué es equilibrio dinámico? Es el conjunto es la disciplina que considera tribu, nación, perdón, accidente histórico, amor, eh, amor y respeto. La validación, el grado de amor y respeto, eh, es la disciplina que te dice cómo construyes a nivel interno la realidad. Y cómo se construye a nivel externo también, ojo. Pero de momento preocúpate nomás del equilibrio interno, porque el equilibrio externo te puede parecer tanto más complejo si no conoces todos los elementos. Es urgente, es necesario que si tú te quieres convertir en un constructor de realidades, que si tú te quieres convertir en alguien que sea una parte activa, en una agente causal de los fenómenos que ocurren en tu vida, es necesario que si eres internista que sepas, aprenda, equilibres tu equilibrio dinámico, que vayas a aprender todo lo posible sobre cosas externistas, sociología, psicología, historia, matemáticas, física, química. Importante, es crucial. Las primeras NetSphere que vayamos a construir tienen que estar dedicadas al estudio del externismo, para que así el internista, que tiene otra forma de entender la realidad, pueda comprender esta realidad externa desde una forma de aprendizaje que le resulta cómoda por ser internista. Entonces, ¿cómo se construye la realidad? De momento necesitamos construir el NetSphere para hacer esta magia posible. Porque si no, va a estar
en las mismas dificultades que hemos tenido o que han tenido los magos y los místicos durante todos los últimos, qué sé yo, 20.000 años. Tienes que saber enfocar tu atención con una fiereza que solamente años de entrenamiento te pudieran te pudieran permitir llegar a esos niveles de atención. Porque es básicamente el acto de visualizar una realidad diferente y traerla a la realidad desde la simple fuerza bruta mental. En otras palabras, yo tengo una percepción del mundo y estoy tan convencido de esa percepción en el mundo que soy capaz de cambiar la opinión de todas las personas a mi alrededor. ¿Entiendes? El agente activo. Pero es difícil ser el agente activo. Es mucho mejor entender cómo funcionan estas mecánicas desde esta disciplina, de esta teoría de la conciencia, y, y a nuestra atención incluirle un poco de energía exterior. ¿Me entiendes? En otras palabras, la Netfear y estos aparatos de los circuitos de paralelo, lo que sea, es una forma de incluir más energía a la conciencia atenta del operador. Energía externa, energía eléctrica o vibración o lo que sea. Básicamente, si tú eres un psiónico que tiene un buen equilibrio dinámico, o sea, eres capaz de magia, o eres capaz de intervenir en tu realidad. Un buen equilibrio dinámico es la capacidad de intervenir bien en la realidad. Y eso Castaneda también lo nombra cuando dice, y Gurdjieff. Yo vuelvo siempre a Castaneda y Gurdjieff hasta que esté montada la Netsphere, y después me voy a ir a lo más a lo más esotérico, ¿eh? Ya. Pero Castaneda y Gurdjieff son populares, son conocidos y tienen la boca llena de verdad, hasta cierto punto. Así que usémoslos. Eh, Castaneda le llamaba tonal hecho y derecho, el tonal hecho y derecho. Ese es un equilibrio dinámico sano. Y Gurdjieff lo llamaba la personalidad del amo de casa, el amo de casa. O sea, una persona totalmente normal, que es un amo de casa, o sea, alguien que tiene un equilibrio en lo externo, por eso es su nombre, un amo de casa, pero tiene un equilibrio en lo interno, dentro del núcleo familiar, en el núcleo tribal. ¿Cachai? O sea, está explicando cómo sería una personalidad equilibrada, que tuviera estos dos polos. Con esa simple frase, el amo de casa. En ocasiones se hacía llamar a Gurdjieff como la abuela maldita, o la abuela algo así. Y también es eso, po. Te das cuenta que la abuela está en el punto tribal, pero si te obliga a salir para afuera siempre, es esa abuela externista, que te ama, pero te está siempre poniendo, te está incitando a que te construya, te está incitando a que crezca. Hay familiares que son así, y tú sabrías reconocer que esos familiares suelen ser personas personas notables, como lo diría Gurdjieff. Son las 20:58, no me han hecho más comentarios. Creo haber descrito más o menos el tema de equilibrio dinámico. El concepto en sí de equilibrio dinámico es un concepto que cambia con el tiempo. Es difícil de atrapar. Por eso tendría que ir hasta el último, cuando conversáramos de tribu, nación, persona, personaje. Porque todo eso, toda esa serie generan un conglomerado en particular, y ese conglomerado es usted. Ese es su equilibrio. A partir de ahí tienen que trabajar. Esa es su realidad. Esa es su realidad. Eso. Ya son las 21. Lo voy a hacer corto, dado a parece que lo dejé. Lo dejé helados con este concepto de equilibrio dinámico esta vez. Está bien, no importa. Ya nos iremos entendiendo. Voy a hacer gráficos, signos. Mira, hay cosas en las que vas a entenderlo completamente solamente cuando te conectes a una red Netflix. Lamentablemente es así, porque ya forma lo que faltas de entender, si ya lo entiendes todo muy bien o más o menos bien,
es tener una experiencia mística, es tener una experiencia mágica. Es llevar tu atención hacia la experiencia mágica. Y cuando hayas completado eso, ya estás listo. Se acabó. Ya lo entiendes todo tan bien como yo, ya puedes montar tu propia NetSphere. Para eso el servicio va a estar disponible para cualquier persona. La idea es que de momento yo estoy montando esta NetSphere, yo soy el dueño de la primera NetSphere y lo que sea, pero que se convierta en una red. Esta es una economía abierta, que se convierta en una red abierta. Una red abierta de realidad virtual y de plataformas y realidades extraordinarias. Eso es todo. Muy amable, muchas gracias.